Bien, señores, tenemos el gratísimo placer de una conversación especial hoy con el presidente Leonel Fernández a través de Telemicro Internacional, Digital 15, Telecentro y más de 110 emisoras. Y con él vamos a conversar Adalberto Caminero, Loreni Solano, Geraldino González y quien les habla, Percio Maldonado, para echar una conversación sobre el panorama mundial y la situación del país y sus nuevas aspiraciones a volver al Palacio Nacional. Y uno con usted está tentado, un hombre que ha gobernado 3 veces el país, si se le quedó algo en el Palacio que usted lo anda buscando. Bueno, si ha tenido algún olvido. Siempre hay tareas Bienvenido. inconclusas. Tareas inconclusas. Inconclusas. Claro. En el día de ayer, ¿qué cosa concluiría usted en un cuarto mandato? Mire, me ha preocupado mucho el retroceso institucional que hemos tenido. Siento que hay una degradación en ese aspecto y yo siempre fui partidario de un fortalecimiento del Estado de Derecho. Entonces eso de alguna manera también me inspira el por qué permanecer en la lucha. O sea, siento que en todos los ámbitos, y eso se refleja incluso en las encuestas de la desconfianza ciudadana que existe respecto de las instituciones públicas. Y tiene mucho que ver con ese mal manejo que se ha tenido en ese aspecto que implica un debilitamiento de la democracia como tal. ¿Implicaría eso una especie de reingeniería en las instituciones del Estado para fortalecer una dinámica? Reingeniería, pero también son actitudes, son comportamientos. Las instituciones están, las leyes están. El asunto es cómo se asume. Y el cómo se asume es un tema de liderazgo. Usted y yo tuvimos una conversación que inició en Ciare y tuvimos un desacuerdo cordial con la idea de que el Estado dominicano tuviese la figura de un primer ministro que le diera sentido gerencial al Estado, al gobierno. ¿Usted estuvo en desacuerdo? ¿Sigue usted en desacuerdo o entiende que es una figura que pudiera ser introducida? Sí, sigo en desacuerdo cordial. Cordial. Mire por qué. Porque si introducimos la figura de un primer ministro, tiene categoría de jefe de gobierno. Y por consiguiente implicaría inevitablemente la transformación de un sistema presidencial en un sistema parlamentario. Entonces yo creo que la tradición nuestra, el estilo nuestro, está en función del régimen presidencial inspirado en la Constitución de Filadelfia, la norteamericana. Y esa es toda América Latina. No tenemos tradición, salvo las islas del Caribe. En las islas del Caribe, por supuesto, jefe de Estado es la reina de Inglaterra. Sí, que vienen más por el oriente. Exacto. Entonces es un modelo parlamentario que no se ajusta a lo que es nuestra tradición política. Así es. Sí. Bueno, en el día de ayer, la Junta Central Electoral hizo una proclama sobre el voto del dominicano en el exterior. ¿Cree usted que hay condiciones en esos países para hacerlo? Porque pienso que la Junta Central Electoral hizo mucha presión, pero usted tiene conocimiento, porque usted como estadista, tiene muchísimas informaciones. Si hay alguno de esos países donde se ha negado que se utilice su territorio para hacer eso, ¿y qué le pareció el cambio de el número 4 por el número 3 que emitió ayer a favor del Partido Reformista, donde usted encabeza esa boleta? Claro. Mire, con respecto al voto en el exterior, el lugar más importante por el número de ciudadanos dominicanos que habitan allí son los Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos, Nueva York. Bueno, el gobierno federal norteamericano, ni el gobierno estatal, ni la alcaldía han dicho que no. Por el contrario, se puede. Por consiguiente, crear las condiciones para habilitarlo. Pero igual ocurre en New Jersey, igual ocurre en Massachusetts, igual ocurre en la Florida, nadie se ha negado. Ni en Europa tampoco. En algún caso no se ha respondido, pero no se ha dicho que no. Y todo también está sujeto, por supuesto, a qué ocurre. Si hay de nuevo un brote, si de nuevo hay un retroceso y los casos de fallecimientos y personas contaminadas se incrementa, pues no hay condiciones para eso ni aquí ni en ninguna parte. Pero no parece ser la tendencia. Pero en el caso de la organización de ese proceso allá, sí, ¿estamos a tiempo para organizarlo? ¿Cómo no? A 39 días. ¿Cómo no? Porque en principio tenía que ser así. Y por consiguiente lo que se tenía previsto para mayo es simplemente trasladar para julio. O sea, la Junta ha debido permanentemente tener una organización para la logística electoral del voto en el exterior. No es la primera vez que se va a hacer. Hay una experiencia acumulada.
y por lo tanto es poner eso en lugar, hasta utilizar los mismos espacios que se han utilizado previamente, que son las escuelas. No se ha negado que eso pueda ser posible. Porque recuerde que incluso el Partido Demócrata tiene que celebrar sus primarias, la convención de sus primarias en Nueva York ahora en el mes de junio. Presidente. 23 de junio. 23 de junio. Presidente Sí. Fernández, el sostén del sistema democrático en nuestros países generalmente recae sobre la fortaleza de los partidos políticos. Ahí recae todo, especialmente en estas democracias de nuestra región en Occidente. Pero se da una situación, en la República Dominicana se ha luchado mucho por que los partidos se fortalezcan, incluso ahora recientemente se hicieron las leyes de partido político, la ley del nuevo régimen electoral. Ahora, independientemente de las sentencias que han habido en los tribunales, yo le pregunto a usted, tanto como abogado, como político, como expresidente, los cargos electivos que se dan en las elecciones, ¿deben ser de los partidos o deben ser de la persona que sale electa? Bien, yo diría lo siguiente. Los partidos tienen el monopolio de la presentación de candidatos para el ejercicio de funciones públicas. Ahora se ha creado una nueva categoría, el candidato independiente. Eso es nuevo, la candidatura independiente. Pero una candidatura independiente, sin una estructura partidaria que le apoye, es difícil que pueda alcanzar el éxito. Por tanto, los partidos siguen siendo las instituciones que facilitan el acceso al poder. Alguien le llamó a los partidos políticos estados en miniatura. Un partido es un estado en miniatura. Y cuando está en la oposición crea el gobierno de la sombra. Ese es su papel. Ahora, los partidos obviamente es más que simple y llanamente llegar al poder. Los partidos sirven de intermediación entre la sociedad y el poder en términos de expresión de aspiraciones, en términos de representatividad. Porque la democracia es plural, la democracia es diversa. Por tanto, admite la disensión. Esa es la diferencia con la dictadura. En democracia hay pluralidad, hay diversidad. Y eso tiene que ser aceptado porque es la competencia. Entonces, el que no está en el poder contribuye, primero, a la formación de una conciencia ciudadana y a la participación política permanente con respecto a los temas que son de interés nacional, lo que es el interés colectivo de todos. En el caso nuestro, lo que ha ocurrido es la distorsión de todo. Usted menciona el caso de la ley de partidos. Bueno, qué bueno. Después de 20 años nos sentamos a discutir y aprobar una ley de partidos. ¿Pero qué ley de partidos? Porque en principio fue una propuesta de la Junta Central Electoral con asesoramiento de la OEA, del Grupo ID Internacional. Y cuando vimos el anteproyecto de la Junta, perfecto, no hay que cambiarle ni una coma. Pero entonces vienen los intereses particulares y te modifican ese proyecto de ley de tal forma que lo que usted termina viendo no es una ley de partidos políticos en un sistema democrático. Se concibió como un régimen autoritario, una ley para favorecer siempre al que está en el poder. Y no es así. Debe ser una ley que cree condiciones equitativas de participación de todos los actores políticos. Y por eso, fíjese cómo retrocedemos en un sentido y avanzamos en otro. El Tribunal Constitucional jugó un rol estelar en el descuartizamiento de esa ley de partidos políticos. Hay 5 o 6 aspectos de esa ley que han sido declarados inconstitucionales por el órgano que garantiza, ¿no?, la primacía de la Constitución. Por suerte, por eso digo, un avance institucional. Pero perdón, presidente, hay un aspecto fundamental ahí. Sí. Un partido, por ejemplo, en estas próximas elecciones, que gane 2 o 3 diputados, o un senador, o 2 senadores, podría quedarse sin representación legislativa si a esos legisladores les da la gana de irse y ese partido quedarse sin ninguna representación. Bueno, volvemos al tema de a quién le corresponde Exacto, ¿es al partido o a la persona? Al final es la persona. Okay. Y eso es universal. Usted ha visto en Estados Unidos un senador que fue electo por el Partido Demócrata y luego se pasó. No es usual, no es común, pero puede ocurrir. O quedarse independiente. Doctor, Además, aquí se agrega el voto, el voto preferencial. Es decir, que la decisión del elector es al ciudadano. Exactamente, lo prefirió. Mire, usted sabe que ayer salió una encuesta, Cislo, que le da un 45.8%, diría, de los PLDistas votarían por Leonel Fernández en las elecciones del 5 de julio.
A eso le precede unas declaraciones suyas, creo que del fin de semana, que decía que usted llamaba a las bases del PLD de que no las dejaría solas, que podían contar con usted. Esto a mí me hace una línea y me dice, el Leonel Fernández está tratando de conquistar o de captar el voto de todo el que se ha quedado en el PLD, que por cualquier razón no ha podido irse a la fuerza del pueblo. Esta es la dinámica con la que usted pretende ganar las elecciones del 5 de julio, es conquistando el voto del PLDista que desde el 96 ha estado cerca de usted. Mire, para el mes de octubre, cuando se celebran las primarias dentro del PLD, todas las encuestas indicaban que el PLD unido ganaba cómodamente con un piso de 57%. O sea, todas las proyecciones daban al PLD como ganador. Al producirse la ruptura, se crea una burbuja aprovechada por la oposición. Y la oposición, que estaba estancada entre un 34 y un 36%, de repente sube y se ha colocado en primer lugar en las encuestas que se han hecho de entonces para acá. Pero obviamente que el PLD unido desde el poder era un triunfo seguro. En las primarias del PLD yo tuve en contra al presidente de la República, a los alcaldes, a los gobernadores, a los senadores, a los diputados, a todo el mundo. Y como quiera le ganamos las primarias. Se impuso el fraude que yo denuncié en base al voto automatizado. Y el reciente informe de la OEA de los 21 hallazgos sobre el uso del programa de software, es el lenguaje diplomático, 21 hallazgos, son 21 acusaciones las que estaba haciendo. Partiendo del principio, ¿verdad?, de que ese programa de software, primero hecho por el personal técnico de la Junta, ese no es su rol. En ningún lugar del mundo el personal técnico de informática hace el programa de software que se va a utilizar en unas elecciones. Pero bien, lo hicieron. ¿Qué habría que hacer posteriormente? Una auditoría técnica que valide, que certifique la calidad de ese programa de software para ser utilizado en un proceso electoral. No se hizo, a pesar de que muchas veces lo solicitamos. Bueno, se aplica ese programa de software. La votación automatizada, en el caso nuestro, tiene la ventaja, o tenía la ventaja, de que emitía un comprobante físico, un voto, y ese comprobante físico se depositaba en la urna. La tesis nuestra siempre fue, como se trata de un proyecto piloto, y dependiendo de si funciona bien, se aplicaría a las elecciones generales, ¿por qué no contar el 100% del voto físico depositado y saber si está en armonía o coincide con el voto automatizado? Eso es lo que se hace en Venezuela. En Venezuela fue el primer país del voto automatizado en América Latina, doblemente, electrónico y físico. Y yo lo sé porque estuve allá en el 2015 encabezando la delegación de UNASUR en las elecciones parlamentarias, que ganó la oposición. Que la ganó la oposición en el 2015. ¿Y por qué pudo? Porque el sistema era incuestionable. Si tú crees que puede haber fraude por vía electrónica, yo lo compruebo físicamente. Quedó bien. Aquí la Junta se opuso. Ellos no quisieron contar los votos. Dije, bueno, 50%, tampoco. 25%, no quiso, se negó, hizo resistencia al conteo de los votos. Hizo eso posteriormente, pero ya no tenía sentido, ya era en el momento que tenía que realizarse. Pero hoy más lejos. Recuerden que el debate siempre fue elecciones primarias abiertas, simultáneas, para todos los partidos. Aquí tenemos 27 partidos políticos. El único que escogió la modalidad de primarias abiertas fue el PLD. El debate fue entonces, ¿cuál padrón utilizar? Si son los 27 partidos, el padrón universal de la Junta, están todos. Si es un solo partido el que lo va a hacer, ¿cuál debe ser? Mi tesis debe ser el padrón de los miembros de ese partido, más aquellos ciudadanos que no figuren en el padrón de otro partido. Usted me dirá, pero eso es difícil hacerlo, no, porque cada partido tiene que depositar su padrón ante la Junta. Entonces usted hace el match entre esos padrones y el padrón universal y excluye del padrón que va a utilizar el partido que adoptó la modalidad de primarias abiertas, excluye a todos los que figuran en los padrones de los demás partidos. Tan sencillo. Porque no se quiere que desde fuera se incida en lo que se está decidiendo adentro. Si era, insisto, como el caso de Argentina, que es obligatorio, ¿no?, primarias abiertas y simultáneas, bueno, a toda la ciudadanía.
pero el caso dominicano, la modalidad nuestra fue una modalidad mixta, primarias abiertas, primarias cerradas y cualquier modalidad que el partido decida. Eso solamente existe en República Dominicana. Pero eso le En ninguna otra beneficiaría a parte del usted. mundo. No, lo que pasa es esto. Votan del PRD y votan los partidos aliados del partido de gobierno a favor de ellos. Entonces tampoco fue democrático y eso estuvo en el origen del debate con la Junta Central Electoral. Presidente. Usted en los últimos meses, estamos hablando de que estamos ya terminando el mes de mayo, ¿usted ha tenido algún contacto con el presidente de la República? ¿Comisiones del PLD se han comunicado con usted con el interés de buscar un acuerdo electoral post primera vuelta? ¿Y cuándo fue la última vez que usted entró al Palacio Nacional? De eso ni me recuerdo. Hace tantos años que ya ni me recuerdo. Bueno, por cierto, que está aquí a mis espaldas. Sí, está ahí mismo, en una ahí magnífica imagen ahí detrás. Ahí lo ponemos Pero para quienes no lo conocen, pero usted lo conoce muy bien. Pero ahí se ha habido algún intento. No, en de eso? absoluto. No ha habido ningún intento. Y iba en la dirección, para terminar la pregunta, digamos, un partido unido siempre había ganado. Claro. Se había convertido en partido hegemónico democráticamente, porque tampoco fue una imposición, democráticamente. Y democráticamente por una razón que a veces no se toma en cuenta, es la transformación que el país experimentó durante los gobiernos del PLD. Un dato solamente lo indica. En el año 1996, cuando llegué al gobierno, el presupuesto nacional era 34.000 millones de pesos. Hoy son 957.000 millones. Estamos llegando a 1 trillón de pesos en el presupuesto. Esa es una cosa espectacular. La sociedad dominicana, en realidad, viene transformándose hace 50 años. O sea, la historia no nació con nosotros. Esto viene desde antes. En 50 años, la República Dominicana es el país que mayor nivel de crecimiento promedio anual ha tenido en toda América Latina. Más que México, más que Brasil, más que Argentina, más que todos. Dice Ahora, que Balaguer siempre preguntaba al principio que quién era el muchacho que estaba en impuestos internos, que había conseguido duplicar el presupuesto, porque creo que lo que él más llegó a manejar eran 15.000 millones de presupuesto. En el 96 eran 34.000. Claro. Fíjese usted. Ahora, insisto, cuando usted mira la sociedad de hoy, o sea, Punta Cana es 50 años. Casa de Campo es hace 50 años. O sea, todo lo que tenemos hoy día que podemos exhibir, hace 50 años que eso empezó. El PLD saldrá del poder en cualquiera de las circunstancias. Para terminar, el 5 de julio. le termino el argumento anterior y luego le respondo eso. Y está pendiente lo de las boletas electorales. Sí. Así que se queda en el tintero, pero le respondo. Eso que digo de hace 50 años se aceleró a partir de 1996. Eso es la aceleración del cambio se produjo. Su llegada al poder. Empezó a acelerarse. ¿Por qué razón? No solamente por virtud nuestra, la situación mundial, fenómeno de la globalización. Tuvimos mejor inserción a nivel internacional. Pudimos atraer entonces inversión a distintas partes del mundo. El metro de Santo Domingo se hizo con financiación francesa, con cooperación desde España. Eso no se conocía antes. Es decir, que la inserción internacional nos abrió puertas, permitió la diversificación. Presidente, usted... Sigue pendiente al otro. Sí. Usted que me responda algunas cosas que están pendientes. Usted le pregunté que si el PLD saldrá del poder el 5 de julio o el 26 de julio en cualquiera de las circunstancias. ¿Usted entiende eso? Mi análisis. Sí. En primera vuelta es imposible que pueda ganar. Sí. Y si es imposible que gane en primera vuelta, es seguro que pierdan la segunda. Tan sencillo como eso. Ni que quede en segundo lugar. Pierdan la segunda. ¿Quién gana en una segunda vuelta? Si nosotros clasificamos, como esperamos que vaya a ocurrir, entonces nosotros ganamos las elecciones. Por lo que usted preguntaba previamente. Por el voto PLD. Habrá una migración del voto PLDista. Inevitablemente, nadie lo podría detener. Es más, está ocurriendo todos los días. Presidente. Ayer yo juramenté a todas las figuras históricas de la circunscripción número 1. Doña Maritza Rossi estaba ahí, o sea, gente de ese calibre. Los rostros históricos del PLD ayer pasaron a integrarse a la Fuerza del Pueblo. Pero eso fue en Santo Domingo Oeste también el pasado domingo. 5.000 dirigentes de la Santo Domingo Oeste pasaron a la Fuerza del Pueblo. Presidente, usted recién... Vamos a ver, Percio y luego... Déjeme conectar esto. Un tema de edad, Geraldino. Sí, pero un asunto de respeto. Porque quiero conectar esto. Los muchachos han estado insistiendo mucho en el voto de los PLDistas.
pero veo que su campaña actual se está montando mucho sobre la base de la experiencia que usted ha tenido en el ejercicio en sus 3 mandatos. Y obviamente usted conoce la política mundial, conoce la realidad económica de acá. Y una de las cuestiones que se están planteando es cuáles son los ajustes que los candidatos están haciendo en estas circunstancias para afrontar un país cuya transición va a ser muy corta, por suerte también, porque vamos a tener un cambio de mandos el 16 de agosto. ¿Cómo usted visualiza de llegar a la presidencia la recuperación económica de la República Dominicana? ¿Cómo replantear el país ante un mundo que va a quedar complicado también? Nosotros tenemos un programa, que es este que está acá, ¿no? Este programa que ya luego les haré llegar en el transcurso de la semana. Usted ha depositado en la Junta ya. En la Junta, sí. Se llama 7 pilares para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana. Ahora, la aplicación o ejecución de esa propuesta programática pasa previamente por lo que usted me ha preguntado. Algo imprevisto, algo inesperado, como es el COVID-19, de alguna manera obliga a la aplicación de un plan de emergencia nacional antes de que podamos, ¿verdad?, pasar la aplicación de estas medidas, que son para 4 años. Entonces, ese plan de emergencia va a implicar, a mi modo de ver, la ejecución de políticas anticíclicas, lo que significa el aumento del gasto público como elemento dinamizador de la economía, que es lo que va a permitir su reactivación y su recuperación. La proyección que se tiene para el año 2020 por parte de CEPAL es que la economía dominicana crecerá 0. Pero eso es alentador frente a lo que va a ocurrir con el resto de la región, porque la proyección es de menos 4.5%. O sea, habrá una contracción violenta, brusca, en el resto de América Latina, sobre todo en América del Sur. La experiencia mía es la siguiente. En el año 2008, cuando empezó la crisis financiera global, teníamos un crecimiento de 7% aproximadamente. Como resultado del impacto de la crisis financiera global, en el 2009 eso se redujo a 3,5%. En ese momento el Fondo Monetario Internacional vino a República Dominicana, ofreció al gobierno 1.500 millones de dólares para ser invertidos. La respuesta a una desaceleración del crecimiento o a una recesión es el incremento del gasto público, política keynesiana. Así lo hicimos. Y al año siguiente, en el 2010, crecimos un 11%. Por tanto, yo he dicho, no hay solo una solución nacional al tema que se ha creado, porque es un problema global. Y la economía global tiene que reactivarse. Usted ve, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. En 3 meses ha ocurrido una cosa realmente inimaginable. 40 millones de personas han perdido sus empleos. 40 millones ni en la época de la Gran Depresión de los años 30 y en 10 años. Esto ha ocurrido en 3 meses. Es un cataclismo lo que ha ocurrido. Es un volcán en erupción desde el punto de vista económico. Entonces, tiene que pasar por ese proceso mundial de reactivación de la economía. Por tanto, la creación de ese fondo global de cooperación y solidaridad lo está planteando el G20. República Dominicana tendrá que recibir recursos frescos por parte de organismos multilaterales como los principales países del mundo para poder reactivar la economía mundial. Y ahí entramos nosotros. Presidente. Entonces, el plan de emergencia va a consistir en la aplicación de políticas anticíclicas de incremento del gasto público como mecanismo generador del crecimiento económico. ¿Ese fondo usted entiende que serían donaciones como un plan Marshall, digamos, tipo Europa? Habrá mucho de eso. ¿Sería préstamos? Habrá mucho de todo. Habrá moratorias en pago de deuda externa, reducción de intereses, prórroga de plazos, donaciones, créditos en condiciones flexibles. Habrá de todo, pero los recursos tienen que llegar. Okay. Presidente Fernández, le tengo 2 preguntas. Una que tiene que ver, que es eminentemente de carácter político, y otra en caso de que usted pudiese llegar a la presidencia de la República. Me llamó mucho la atención, siempre recibo los domingos sus informaciones de sus recorridos y las actividades que realiza. Me llamó mucho la atención funcionando. Unas declaraciones que usted dio en Cotuí, donde decía que la Fuerza del Pueblo había hecho lo que no había podido hacer el PLD en 9 meses, lo que hizo el PLD en 9 años. Así es. Por ejemplo,
El PLD en 9 años consiguió alcaldías y regidores y legisladores. La Fuerza del Pueblo... En 5 meses. Exactamente. La Fuerza del Pueblo lo ha hecho en 5 meses. Ahora yo le pregunto, con esa declaración, ¿qué usted quiso decir? ¿Usted supera el liderazgo de Bosch, trasciende el liderazgo de Bosch, o no tomó en cuenta que las circunstancias son totalmente diferentes, porque en aquellos tiempos hasta era difícil aspirar en ese partido? Mire, primero con respecto al liderazgo de Bosch, eso es insuperable. La gravitación de Juan Bosch en la vida nacional, en lo político, en lo intelectual, sencillamente es un referente permanente para todos nosotros, y yo siempre, mi más alta distinción sería ser considerado como discípulo suyo, de verdad. Ahora, ciertamente son circunstancias distintas, pero lo que quise decir es que la Fuerza del Pueblo nació grande. Si a los 5 meses, en medio de todas las adversidades, todas las dificultades, todas las trampas en el camino, todo el acoso judicial, en 5 meses fue capaz de tener representación institucional, incidió en 17 alcaldías del PRM, ellos lo reconocen, incidió en 19 alcaldías del PLD, se reconoce. Sin el apoyo de la Fuerza del Pueblo a esos 19 candidatos, la caída del PLD habría sido mayor. Perdieron 45 alcaldías, habrían perdido por lo menos 60. Si la Fuerza del Pueblo no brinda su apoyo a esos candidatos, donde nosotros no llevamos candidatos. Por consiguiente, yo diría, nosotros incidimos en 5 meses en 46 alcaldías en la República Dominicana. Además de tener alcaldes nuestros, tener directores municipales, vocales, regidores, nacimos con una representación institucional. Y hoy día es una fuerza en ascenso, que no solamente se nutre de los desprendimientos que se dan al interior del PLD, donde no hay torniquete que ya controle esa hemorragia, no existe, sino que también se nutre de distintas personalidades que van ingresando a nuestro partido, a la Fuerza del Pueblo. Y ustedes lo verán en los próximos días, personalidades que irán integrándose a la Fuerza del Pueblo. En caso de que usted llegase a la presidencia, usted fue quizás el presidente más criticado severamente por no dar el 4% al sistema educativo de la República Dominicana. Dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo está contemplado el 4% del presupuesto nacional para el sector salud. ¿Lo haría? Mira lo siguiente, ningún presidente en la historia dominicana había llegado al 4%, pero el que llegó al 4% no partió de cero. Cuando yo retorné a la presidencia en el 2004 era 1.2 y yo lo dejé en 2.7. Si lo mira en términos presupuestales, yo pasé de 11.000 millones de pesos en el 2004 a 58.000 millones de pesos en el 2012. Eso significa un aumento presupuestal de un 500% en 8 años. Pero además no se contabiliza todo lo que se hizo en educación superior, que ningún presidente en la historia de la República hizo tanto por la educación superior como nosotros. 8 universidades, 10. Si contamos el Instituto Técnico de San Luis y si contamos el Instituto Tecnológico de las Américas. Pero eso fue la UAS aquí, completamente modernizada. La construcción de la biblioteca Pedro Mir, que la inicié en el 96-2000, el gobierno siguiente no le clavó un solo clavo y nosotros tuvimos que terminarla a retornar, ¿verdad? Pero además, eso fue la extensión de la UAS en Bonao, en Santiago Rodríguez, en Puerto Plata, en Nagua, en San Juan, en Barahona, en Higüey. Eso fue una revolución. Si usted contabiliza eso al gasto en educación, nosotros pasamos el 4%. Y la universidad a nivel superior, estamos hablando a nivel básico, fundamentalmente. Pero es educación, es educación. Y la Universidad de Haití está incluida ahora, ahí. Pero vamos a ver también lo siguiente, y esa no la incluye. Pero le diré también lo siguiente, ¿qué es lo que dice la ley? 4% del PIB o 15% del presupuesto. Correcto. Yo llegué al 15% del presupuesto, yo cumplí con la ley. Ahora, insisto, si usted le contabiliza lo que se invirtió a nivel de educación superior, pasamos del 4%. El gobierno que me sucedió en materia de educación superior no ha hecho ningún aporte. Doctor Fernández, usted sabe que uno supone, digo supone porque no tengo la certeza o no tenemos, de que un compañero de vida es también un compañero de proyectos. Nosotros conocimos a la doctora Margarita Cedeño como primera dama en un inicio, la vimos crecer en el despacho de la primera dama, que tomó mucho auge,
y durante los primeros 8 años de su gobierno fue la figura tal vez que más resaltó junto a usted dentro de esas políticas. Luego vemos a finales del año pasado como para las primarias se dio un acontecimiento fabuloso que unificaba a la familia con un beso magistral donde usted y ella encima de una camioneta se besaban. Y la gente dijo, wow, esa es la insignia de la familia dominicana en Margarita Cedeño y Leonel Fernández. Pero usted se retira del Partido de la Liberación Dominicana para formar la cabeza en la Fuerza del Pueblo y vemos que Margarita se queda en el PLD. Muchos dijeron, eso es una estrategia, el león se la está comiendo, deja a la mujer aquí, pone de aquel lado. Entonces yo me quiero imaginar que esto puede ser una estrategia, pero me gustaría que usted mismo nos dijera qué pasa con esto, si es una estrategia o si ella no aceptó irse, porque como decía en una declaración hace poco, que sería tal vez irse a la nada. ¿Qué significó para usted que Margarita Cedeño... Sería una aventura, digo. Puede ser, que sería una aventura haberse retirado del PLD. Ella ahora mismo está corriendo por 2 posiciones. Si usted gana como presidente, ella va a ser la primera dama, pero si ella gana dentro de su partido, ella sería la vicepresidenta nuevamente. ¿Qué significa para usted que Margarita Cedeño se haya quedado en el PLD, del partido que usted salió por la situación que pasaron en el 6 de octubre pasado? Bueno, Mire, yo le diría... es la única vez que el presidente ha tomado agua. Ha tomado agua cuando le preguntaron por Margarita Cedeño. No, claro, antes de. No sabía que era la pregunta. Antes de. Mire, el haber tomado la decisión que yo tomé, eso tiene muchas implicaciones. Tiene hasta un efecto emocional. En el PLD yo tuve 46 años, toda una vida. Yo no quería irme del PLD, en absoluto. Me vi compelido por las circunstancias y hasta por un tema de honor personal y de decoro. Ayer ocurría lo mismo, ¿no? Compañeros de 40 años, de 35 años, renunciaban y yo veía en ellos la nostalgia, el pesar de tener que tomar esa decisión. Hay, digamos, en esto una cierta valentía, si se quiere, de tomar esa decisión, que en principio es la incertidumbre. O sea, no se sabe bien a dónde eso irá, si tendrá éxito, si no tendrá. Yo respeto las decisiones que cada quien toma. Si ella quiso estar en el PLD, ese es su derecho. Y hoy día la mujer reclama una independencia de toma de decisiones con respecto a su compañero, con respecto a su marido. Hay que respetarlo. Decidió eso, lo decidió y eso se respeta. Pero no es ninguna estrategia. O sea, son visiones distintas, son concepciones distintas. ¿Pero todo marcha igual en la casa o eso ha afectado tal vez el clima en el hogar? ¿Usted recuerda lo que decía don Belisario Betancourt cuando era candidato presidencial? No, recuerda, lo recuerdo. El candidato opositor siempre decía, miren qué cosa esta. Belisario Betancourt, ese pobre hombre, que ni siquiera concita el voto de su mujer. Y toda la campaña electoral transcurrió así. Entonces él estaba preocupado, oye lo que me dicen, o sea que yo ni el voto de mi mujer lo puedo conquistar. Y entonces en su discurso final, para cierre de campañas, dijo estas palabras. Durante toda esta campaña me han dicho que yo no puedo ni siquiera conseguir el voto de mi mujer. Lo que se oculta es que yo soy tan democrático, tan abierto, tan diverso y tan plural, que todas las noches me acuesto con la oposición. Pero presidente, para no irme de eso. Eso es Belisario Betancourt. Pero para no irme de esa parte, porque eso significaría de alguna forma, y ella lo dijo, que usted volvería al PLD. Si se da la situación de la segunda vuelta y hay que pactar, ¿para usted sería más cómodo el PRM, Luis Abinader, o su antigua casa, el PLD, Margarita y demás? Es que yo no consigo esa hipótesis. No la coincido. Vamos a clasificar nosotros y por tanto los tendremos a todos apoyándonos acá, sobre todo las bases del PLD. Presidente, quiero retomar un poco el tema del 4% de educación, porque es un tema esencial para la transformación de la sociedad dominicana. Ciertamente en el actual gobierno, que se asignó el 4% desde el inicio del presidente Medina, se ha invertido mucho en la parte física, se han mejorado las instalaciones, se ha incorporado el desayuno, almuerzo. Sin embargo, sigue pendiente lo esencial, el contenido. ¿Qué estamos enseñando a nuestras generaciones para un mundo que cambió y que está cambiando a una velocidad constante? ¿Cuáles son los ajustes que tenemos que hacer para alcanzar un mundo que hace rato que nos dejó detrás? Miren, yo pienso que la sociedad dominicana
ha valorado bien el hecho de que se invierte el 4% del Producto Interno Bruto en educación. En todas las encuestas, digamos, ese es el mayor apoyo que recibe este gobierno. Sin embargo, yo siempre dije, no existe una correlación directamente proporcional entre volumen de inversión y calidad de desempeño en materia educativa. Eso sigue siendo un axioma. No lo dije yo, eso está en todos los análisis que se realizan sobre el tema. Hay dos concepciones de la educación que podemos ver justamente en lo que ocurre hoy día en el sistema escolar educativo dominicano. A pesar del 4% del PIB, los estudiantes nuestros que han tomado la prueba PISA han quedado en último lugar en tres áreas que son fundamentales: comprensión de lectura, matemáticas y ciencia. Detrás. O sea, significa que realmente el sistema educativo dominicano muy débil. Estamos hablando de 75 países que participan, nosotros quedamos en el puesto 75, en las tres. Sin embargo, los estudiantes del ITLA participaron en una competencia internacional en China, hace unos 4 meses, en una competencia sobre desarrollos de programas de software y quedamos en segundo lugar a nivel mundial. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Porque una cosa funciona y la otra no. Es el modelo educativo. En el ITLA, además de los profesores dominicanos, tienen profesores de Israel, de la India, de Japón, de Estados Unidos, a enseñar todo lo que tiene que ver con alta tecnología. Entonces esos estudiantes tienen una perspectiva de lo global y tienen una sensibilidad respecto de distintas formas de hacer. Van a una competencia internacional y quedan bien. Entonces, en el caso nuestro, mirando hacia el futuro, el tema central siempre es la relación enseñanza-aprendizaje. No importa lo que yo invierta, y está bien construir escuelas, me parece muy bien. Esa infraestructura había que expandirla. Durante nuestra gestión de gobierno yo inauguraba escuelas todas las semanas, pero se necesitaba aún más y se ha estado haciendo. Pero eso no es suficiente. El tema al final en educación termina en el aula. Es en el aula donde termina. Y lo primero es definir filosofía educativa y técnicas pedagógicas. ¿Hacia dónde vamos nosotros como filosofía educativa? No lo veo claro. Yo propondría un sistema STEAM, quiere decir ciencia, tecnología, humanidades, artes y matemáticas. Diferente a STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Yo entiendo las humanidades, el arte, como componente de la formación integral del ser humano. Técnicas pedagógicas. Bueno, mire, usted entra hoy en Google Scholar, en Google Academic, y usted encuentra todo. Pues ya este mundo se ha facilitado, ¿verdad? Pero necesitamos en cada escuela construir una biblioteca escolar, física y digital. Hay que desarrollar el hábito de la lectura. Si usted no lee, se desacelera el proceso de aprendizaje, o es más lento, o no aprende. Fíjese que parte de los exámenes es justamente comprensión de lectura. Yo tengo que entender, desarrollar mentalidad analítica, el concepto analítico. Si soy capaz de analizar, desarrollo pensamiento crítico, puedo cuestionar. Y si puedo cuestionar, desarrollo imaginación y creatividad, y cualidades que el ser humano debe tener. Y todo parte de ahí, la biblioteca. Yo lo puedo decir por experiencia personal, porque mis años en Estados Unidos, en la escuela primaria, en la intermedia, biblioteca en la escuela. Todas las semanas había que ir a la biblioteca. Había un tutor que guiaba las lecturas. Usted es un niño, 10, 11, 12 años. ¿Qué se lee a esa edad? Te lo indican, pero luego se lee en voz alta. Construcción de vocabulario, construcción de lexicografía. Eso es la base de la lectura. Dominar el idioma, dominar el lenguaje, aprender a comunicarse en forma oral y en forma escrita, en forma apropiada. Eso se aprende, pero se aprende leyendo. Doctor, Presidente Fernández, En el mundo de hoy, ¿qué posición usted le da al tema de las lenguas? Clave. En un mundo global, universal. En un mundo global es imprescindible el dominio de segunda lengua. Y la lengua franca hoy día, por antonomasia, es el inglés. Hay algunos ¿eh? países que tienen como metas que sus ciudadanos aprendan un idioma diferente al suyo, por lo menos adicional. Y yo diría que el inglés. Y el programa que nosotros iniciamos, el inglés por inmersión, permite el dominio de lo básico de un idioma, lo básico, porque un idioma nunca termina por aprenderse, ni siquiera el propio. El idioma es algo en construcción permanente. Presidente Fernández, Sí. hay un
Hay un tema en el país. Yo recuerdo en uno de sus viajes, creo que en el segundo, del 2008 al 2012, usted tuvo la cortesía de concedernos una entrevista en los Emiratos Árabes, donde usted nos decía que si usted no resolvía el problema eléctrico del país, usted no se sentía satisfecho. Así es. Hoy el gobierno ha construido una planta que se llama Punta Catalina y ha dicho que la determinación de lo que se va a hacer con esa planta se lo dejará al próximo gobierno, a quien surja. ¿Qué usted piensa que se debe hacer finalmente? O en caso de que usted llegase, ¿qué haría? Digamos, esa afirmación de las actuales autoridades no las comprendo porque ellos fueron quienes la construyeron, deberían saber para qué lo hicieron, ¿verdad? Obviamente, si no lo saben, le corresponderá al próximo gobierno decidirlo. Pero en todo caso, yo le diría, la complejidad del problema eléctrico nacional es de tal naturaleza que la construcción de esa planta no lo va a resolver. Porque hoy, al día de hoy, la capacidad de generación instalada es mayor a la demanda. Hoy, sin esa planta estar en funcionamiento. Por consiguiente, el problema energético nacional o eléctrico específicamente no es tan solo un problema de generación, es también un problema de distribución y de comercialización. Es donde están las pérdidas, la capacidad de autosostenimiento del sistema eléctrico. Ahí es donde reside el problema fundamental. Entonces, bueno, yo pienso que una forma de irlo resolviendo en el tiempo es mejorando el área de distribución, pero también haciendo la transición de la matriz energética. Lo que ha estado ocurriendo, pero hay que acelerarlo. Yo apuesto, y usted es un ambientalista, ¿verdad?, digamos, militante, la descarbonización del sistema energético nacional. Ampliar lo que tiene que ver con energías renovables. Yo creo que ahí está el futuro. Y mejorar lo que tiene que ver con distribución y comercialización. No depende de una planta carbón que vaya a ingresar. Eso aumenta la capacidad de generación y si la economía dominicana va a continuar creciendo, pues bueno tener un stock ahí que te permita enfrentar la demanda creciente del futuro. Magnífico. Pero al momento actual, insisto, la capacidad instalada de generación de energía es mayor que la demanda. Doctor Fernández, mañana se cumple los 5 días que tiene el gobierno para solicitar una prórroga al estado de emergencia que se vence el día 1 de junio. Me gustaría que usted nos haga una evaluación en torno a cómo el dominicano se ha ido reinsertando en la reapertura de la primera fase que se ha hecho con el COVID-19. Sé que usted ayer habló claro y dice que no es necesario una prórroga de ese estado de emergencia. ¿No teme usted que desde el gobierno o de sectores fuera del gobierno acuse a la oposición de insensible en caso de que se produzca un rebrote ahora en junio? Mire, si el gobierno ha decidido un proceso de reapertura gradual, es porque el estado de emergencia no se necesita. Porque si estuviésemos realmente en estado de emergencia, no se plantea la reapertura, ni gradual ni nada. Si ya ha decidido hacerlo, es porque considera que hay condiciones para hacerlo. Y por lo tanto no se hace necesario la prórroga del confinamiento, la prórroga del estado de emergencia. Una cosa y otra van de la mano. Si considero que puedo ir abriendo, es porque considero que la emergencia va cediendo. Entonces no hay que prorrogar porque ya lo otro está en funcionamiento. Ahora, mire qué pasa. Lo que usted dice es una preocupación. Nadie sabe exactamente lo que puede pasar. En algunos lugares donde ha habido proceso gradual de reapertura, ha habido rebrotes y por tanto ha habido que retroceder. Ocurrió hasta en Corea del Sur, que ha sido el país más exitoso en la aplicación de políticas de contención de la expansión del virus. El más exitoso, 20.000 pruebas diarias. 0 casos de contaminación en un momento determinado. Taiwán por igual. Es decir, son gente que, claro, tenían la experiencia del SARS, que es un coronavirus, y estaban mejor preparados que el mundo occidental para enfrentar lo que ha acontecido. Entonces, siempre es posible el rebrote. ¿Qué yo veo en el caso dominicano? La expansión del coronavirus ha sido desigual en todas partes del mundo en términos territoriales. Es como decir que
que el COVID-19 ha marchado a distintas velocidades. Empezó en Asia, no estaba en ninguna otra parte del mundo. Migró hacia Europa y se quedó entonces en Europa. Migró, cruzó el Atlántico, Canadá y Estados Unidos. No había llegado a América Latina. Después es que viene a América Latina. Hoy está cediendo en Nueva York. El número de personas infectadas, el número de fallecidos va disminuyendo, pero va creciendo en Brasil. En Europa va disminuyendo, pero va creciendo en África. Entonces usted toma, digamos, la geografía del virus en República Dominicana. Se ha concentrado en 10 lugares. El epicentro ha estado en el Gran Santo Domingo. Usted va a sitios donde la gente ni se ha enterado que eso existe. Yo voy a San José de Ocoa la semana pasada, aquí ha habido 14 casos y un solo fallecimiento. Los coeños le dicen que eso existe, por allá no lo sienten. Usted va a San Juan de la Maguana, aquí ha habido 30 casos de personas infectadas, 40 casos. Y ha habido 3 fallecimientos. Aquí no. Eso es por huechío, que una persona murió. Pero aquí no sabemos de eso. En Barahona hicieron una protesta porque había confinamiento. Aquí ese problema no existe. Es desigual. Ahora, eso no quiere decir que si va cediendo en el Gran Santo Domingo, entonces no llegue a Ocoa, y que no llegue a San Juan, y que no llegue a Elías Piña. En la República Dominicana llegó primero que en Haití. Ahora, por las condiciones de vulnerabilidad que tiene Haití, es posible que la situación sea más explosiva en Haití que lo que ha sido en la República Dominicana. Y si se expande en Haití, ¿quién no quita entonces que hay un rebrote en la República Dominicana? ¿Se ha politizado el combate al COVID-19 por parte del gobierno? Mire, lo utilizan, obviamente que lo han utilizado para fines políticos electorales, eso es más que evidente, ¿verdad? Ha sido así. Pero para terminarle esta idea, todavía hay una incertidumbre sobre el tema, pero también hay cosas positivas. Yo voy a San Francisco de Macorís, que fue la gran preocupación que tuvimos, hablo con los médicos del Hospital San Vicente de Paúl. ¿Cómo anda por aquí las cosas ahora? ¿No? Ha bajado. Ah, qué bueno. ¿Por qué creen que ha bajado? No, también nosotros hemos aprendido, los médicos, nosotros hemos aprendido. Hace 3 meses estos casos nos llegaban, estábamos perplejos, o sea, no sabíamos cómo marcharle. Sobre la marcha, en contacto también con colegas del exterior, ellos hacen Zoom con médicos en Italia y en Estados Unidos. Dice, hemos logrado combinar medicamentos, hemos creado protocolos de tratamiento que varía dependiendo de los pacientes y nos ha dado resultados. Entonces, bueno, vamos viendo que esto no es letal por necesidad. Una persona puede entrar incluso en estado severo crítico, entubado, hasta diálisis le han hecho al entubado con ventilador y lo hemos recuperado. Si no se Entonces concede, hay una actitud positiva. Doctor, si no se concede una prórroga, como plantea Caminero, ¿cómo entiende usted que debe manejarse esta coyuntura de aquí a las elecciones? Bueno, insisto siempre en la necesidad de que sea una apertura gradual, cautelosa, cuidadosa, ¿verdad? Ir observando sobre la marcha qué va ocurriendo. Ayer la prensa informaba que en los últimos 2 días, en las últimas 48 horas, ni un solo fallecido. Qué bueno. Ahora, la gente tiene que guardar las distancias, tiene que asumir los mecanismos de seguridad que se han implantado porque no ha desaparecido. Eso está ahí. claro, doctor. ¿Ayudan los partidos en esa dirección? Sí, cómo no. Nosotros instruimos a nuestros militantes a adoptar esas medidas. Distribuimos mascarillas, dispositivos de bioseguridad. Claro, tengo 2 preguntas, pero la segunda va a depender de la respuesta de la primera. Sí. El hecho de que usted está aspirando a un 4º periodo presidencial, mucha gente dice, pero ¿por qué si él ha sido presidente 3 veces? Y yo lo que le digo es, ¿qué usted tiene que ofrecerle a República Dominicana en una nueva etapa como presidente? ¿Qué usted le garantiza a la República Dominicana en esos 4 años? Y si, como la Constitución todavía lo permite, serían 8 años y no 4. Eso primero. Bien, primero es porque la Constitución me lo permite. Claro. Yo nunca cambié Constitución para quedarme. Por tanto, tengo un derecho para eso. Pero además tengo una obligación moral. Yo siento una obligación moral e histórica. Yo siempre estaré en la política mientras en este país haya pobreza extrema, mientras en este país todavía haya hambre, mientras yo observe que en este país las instituciones democráticas pueden retroceder, cuando cuestiono la calidad del liderazgo que puede ejercerse en función de garantizar la consolidación del Estado de Derecho en la República Dominicana. Es decir, yo quiero estar jugando un rol importante de trascendencia en lograr la calidad de la educación en la República Dominicana. Porque educación no es solo dinero, educación es más que eso.
y si no se tiene la visión, porque en definitiva el liderazgo político yo lo miro siempre en función de la visión. Capaz de decir, mira, vamos a ver, bibliotecas escolares, pero dime ahora qué es lo que hay que leer. Así es. ¿Qué es lo que hay que leer? Entonces, si el liderazgo político no está en condiciones de hacer eso, yo me siento en la obligación de participar. Más que buscar un cargo, yo siempre lo que he sentido es la necesidad moral de participar, no ser indiferente, no ser insensible a lo que ocurre. Ahora, la política, inevitablemente, para que el liderazgo sea asumido y sea aceptado, implica la búsqueda de un cargo de autoridad pública. Lamentablemente es así, pero es incidir en el debate, contribuir. Sí, pero digo, porque sería bueno también poder tener esa capacidad de incidir sin necesidad de aspirar a un cargo. Pero una y otra cosa están íntimamente ligadas. Entonces, la otra pregunta que tiene que ver con eso, ya si usted se volviera el 5 de julio el presidente de la República Dominicana, ¿qué hacer con dos de los principales temas que atañen a la República Dominicana? Que la gente los ataca, fuera del tema de la inseguridad social, que es más el raterismo, afecta, pero más macro está la corrupción y la impunidad. Sí, nosotros nos hemos cansado de ver cómo los temas mediáticos que van a la justicia benefician a los que mejores abogados tienen y a los que más dinero pueden pagar por esos abogados. Que una persona que se roba un salami o un becerro puede tener 20 años de condena, pero alguien que estafa al Estado, es muy posible que con un juicio mal manejado o un argumento no planteado, pues se cae. Entonces, vemos muchas situaciones que a nosotros los ciudadanos nos indigna y quisiéramos saber qué hacer con eso, sobre todo cuando tienen que ver con delitos en temas estatales. Sí, yo digo que eso es una indignación justificada. La sociedad dominicana tiene todas las razones para sentirse indignada cuando ocurren estos casos y no hay una solución adecuada por vía de la justicia. Mire, ha habido esfuerzos, ¿no?, por mejorar, digamos, la transparencia, rendición de cuentas del ejercicio público. Por ejemplo, se hizo una ley de presupuesto, una ley de tesorería, una ley de contraloría, una ley de licitación de bienes públicos al Estado. Tenemos una ley de función pública, hasta un ministerio de la función pública. Se han creado comisiones de ética en cada una de las instituciones del Estado. Se ha creado un ministerio público de persecución y prevención de la corrupción. Se ha profesionalizado el acceso al ministerio público. Hay que ser egresado de la escuela del ministerio público, someterse a un concurso de méritos, igual con la justicia. Usted no es juez porque usted quiere. Usted es abogado, tiene que ser egresado de la escuela de la judicatura. Se somete también a un concurso y un concurso al mérito. Entonces usted entra como juez de paz y los méritos lo llevan a juez de primer grado y corte de apelación, en fin. Es decir, la institucionalidad, el tejido legal está creado. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es un tema también de conducta, es un tema de comportamiento. Y lo que pasa es que el comportamiento errático no ha sido debidamente castigado en la República Dominicana. Impunidad. La impunidad que se manifiesta mucho en, digamos, en la truculencia jurídica, ¿verdad?, en la chicana, como dicen los abogados, pero yo creo que el rol jugado por los medios de comunicación, el periodismo investigativo que pone de relieve las cosas, ya eso va de alguna manera creando las condiciones para que haya un combate efectivo a la corrupción y a todo lo que implica una conducta indebida en detrimento de lo que es el interés nacional. Presidente Fernández, hay un caso del que usted fue partícipe en su primer periodo del gobierno, 96-2000, yo lo recuerdo. Usted visitó junto al fallecido Freddy Veras Goico el vertedero de Duquesa. Sí, en mi segundo día de gobierno. Exactamente. Y desde esa fecha, usted tuvo 3 periodos de gobierno. Y todavía en esta semana estábamos sintiendo los efectos del desastre de Duquesa. Nosotros quisiéramos escuchar su opinión sobre esa situación. Mire, cuando yo fui al segundo día de gobierno, en el 96 a Duquesa, me dijeron, no vuelvo a hacerlo. Yo pregunté, ¿por qué? Porque eso no es competencia del presidente de la República. Eso es competencia del ayuntamiento. ¿Está bien? En realidad, el tema del vertedero o los vertederos es una competencia de todos. No, pero competencia administrativa, jurisdiccional, es competencia de las alcaldías. Eso es competencia hoy día de la alcaldía Santo Domingo Norte, que es quien lo administra.
y sirve a la mancomunidad de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Del Gran Santo Domingo. Del Gran Santo Domingo. Pero no es la Presidencia de la República a quien le compete, no es su competencia la administración y dirección de ese vertedero ni de ninguno. El vertedero de Rafey le compete a la Alcaldía de Santiago. Entonces, lo que el gobierno puede hacer es cooperar en la solución del tema a través de la Liga Municipal Dominicana. Pero no puede tomar la decisión de qué se hace ahí. Eso es competencia de esas instituciones. Ahora, lo que pensamos y lo que está en nuestro programa. Y en el caso específico de Duquesa, también el Ministerio de Medio Ambiente tiene un rol que desempeñar, pero fue fruto de una coyuntura específica, de unos contratos que se hicieron, etc. Pero lo que yo entiendo es, competencia del gobierno central es el tema medioambiental. Y hay 350 vertederos de cielo abierto en República Dominicana que representan un desafío ambiental y por consiguiente un desafío a la salud del pueblo dominicano. De esa perspectiva se puede introducir y puede participar, pero en conjunto con las alcaldías. No puede usurpar esas funciones, ¿verdad? Y entonces plantear la necesidad de una búsqueda de solución a ese gravísimo problema que tenemos hoy día. Porque hoy hemos despertado en mayor conciencia por lo que ha ocurrido con el COVID-19. Pero esto de los vertederos, ¿verdad? Es un tema que hace años es cíclico, es periódico, pero ya sabemos que lo que tenemos que eliminar es el concepto de vertedero a cielo abierto. El concepto. Rellenos sanitarios, tecnología de punta, la economía circular que va a implicar reciclaje de desechos sólidos en conversión llegar energética. al punto para acabar con lo que le pregunta Geraldino de que la basura termine siendo una industria. Antes de yo plantearle mi pregunta. Perfectamente, en el concepto de economía circular. ¿Y qué tendríamos que hacer? Bueno, incluso ya hay propuestas, ya hay ofertas de empresas extranjeras que han solicitado la aprobación de proyectos para conversión de desechos sólidos en fuentes de generación de energía. Yo quiero que usted nos ayude a valorar una serie de factores de esta coyuntura con respecto a sus aspiraciones. Cierto es que las encuestas hace un tiempo que vienen midiendo un cierto desapego de la población sobre los partidos políticos, pero los partidos siguen teniendo una fuerza muy importante en la conducta electoral del pueblo dominicano. Usted parece haber llegado tarde al escenario por la forma en que se divide el Partido de la Liberación en el... Aunque Percio, nunca es tarde si la dicha es buena. Si la dicha es buena. Precisamente, eso es lo que quiero analizar con usted. ¿Qué factores entiende usted que pueden incidir para que usted pase a competir hacia la segunda vuelta? Si tomamos en cuenta, primero, que la suspensión de las elecciones de febrero y la ira colectiva que despertó esto incidió en las decisiones de marzo, y en qué medida la pandemia puede estar incidiendo en el resultado de estas elecciones del 5 de julio. Sí, mire, yo diría con respecto a lo primero de momentos de formación de partidos y participación electoral. Hay a nivel universal un proceso de mutación del rol de los partidos políticos. Los grandes partidos hoy día están en declive en todas partes. Usted coge Francia. Los dos grandes partidos siempre, el Partido Socialista francés y el Partido Republicano, como le llaman ahora, que son los gaullistas. Ninguno de los dos tuvo incidencia en las últimas elecciones para la escogencia de Emmanuel Macron como presidente. Macron creó un proyecto de partido y en 8 meses fue presidente de Francia. En 8 meses. Con 100 amigos. Con 100 amigos. Y el caso de Morena en México. El caso de Morena en México, que es un desprendimiento a su vez del PRD, que es un desprendimiento del PRI. Y Morena en año y medio se convierte en el poder con más del 50% en México, que hacía años que eso no ocurría. Y rompe la tradición del PRI. El PRI retorna al poder con López Nieto. López Nieto, ¿no? Sí. Y sin embargo, ese partido poderoso, Peña Nieto, me quedé pensando con nuestro amigo Porfirio acá. Peña Nieto. Bueno, y entonces, ese poderoso partido, con esa gran incidencia en todo el territorio de los Estados Unidos mexicanos, pierde las elecciones de un partido recién creado. ¿Cómo explicar El Salvador? El actual presidente Bukele fue expulsado del Frente Farabundo Partido de Liberación Nacional. Era el alcalde y lo votaron.
Y sin embargo le gana las elecciones a los dos partidos, a Arena y al Farabundo Martí. ¿Hay condiciones aquí para que usted haga eso? Totalmente. ¿Por qué razón? Por el hecho de que en el momento actual, con la crisis que se ha estado viviendo, la gente quiere seguridad y certeza. Y por tanto no es momento de improvisaciones. No es alguien que venga a aprender cómo se dirige, es alguien que haya estado dirigiendo y haya resuelto crisis. Y le diré, el problema no es tan solo la crisis del coronavirus, es que el mundo está entrando en un proceso de crisis permanente. La crisis del rublo en los años 90, la crisis del peso mexicano, la crisis del real brasileño, la crisis asiática, la crisis del .com, la crisis financiera global, la crisis del terrorismo global, todo esto se ha acumulado y ha provocado rupturas en todas partes del mundo, fragmentaciones de partidos políticos. España. ¿Por qué España tiene hoy Podemos, Vox y Ciudadanos como partidos alternos a los tradicionales del PSOE y el PP? Por el impacto de la crisis financiera global en España. Esa crisis financiera, convertida en recesión global, condujo a España a tomar medidas de austeridad en un momento de contracción y provocó una fragmentación del sistema político. Pero en el caso de la República Dominicana, aquí se ha generado una degeneración del liderazgo político y de los partidos políticos. Incluso se plantea que, además del coronavirus, por el hartazgo de la población, es posible que se vote, haya una abstención de un 50% en las elecciones del 5 de julio. ¿Usted piensa eso? ¿Y qué ha pasado con los partidos que han venido en esa degeneración? Hay una degradación moral y hay una crisis ética de la política y de la sociedad en su conjunto. Y la propuesta de la fuerza del pueblo es que hay que devolverle el sentido de dignidad a la política. Valores. ¿Sentido de dignidad? Exacto, de dignidad, o sea, sentido de la historia, perspectiva de futuro, compromiso. Eso es lo que es la política. Nuestra generación empezó a participar en base a esos criterios. Yo siempre he dicho, yo ingresé a la política no porque pensaba hacer nada, porque no podía ser indiferente a lo que estaba ocurriendo en nuestro entorno. Percho por igual, es nuestra generación. Geraldino es más joven, pero todos éramos parte de lo mismo. Sí. No éramos indiferentes, no éramos insensibles. Yo no había nacido. Usted no había nacido. Fíjese que ni la mencioné. Aunque dicen que usted dijo... Del 50% de la abstención, pudiera ser. No, mire, aquí normalmente para las presidenciales el 70%. Sí. Si hay condiciones sanitarias, que yo creo que las habrá, yo creo que aquí vamos mejorando, y se toman las medidas, ¿no?, de seguridad personal, se aplica el protocolo de bioseguridad, la gente irá a votar. Mire, porque sabe que es mucho lo que está en juego para el futuro nacional. Aunque dicen que usted dijo, y yo no sé si es cierto, siendo estudiante en Nueva York, que le preguntaron qué usted quería hacer, usted dijo que quería ser presidente. No, nunca. Esas son fábulas que se crean. Leyendas que se construyen sobre la muerte. Nunca. Yo quería ser pelotero, al revés. En el sentido de la dignidad nacional que usted menciona, recuerdo ahora, en el 2012 usted firmó un decreto, uno de los últimos tal vez, que declaraba de urgencia el desarrollo y la creación de una comisión de varias instituciones públicas para el desarrollo y el manejo de la marca país de República Dominicana. Sí. Eso iba vinculado a la ley que crea el Centro de Inversión y Exportación, el CIRD, que le designa la vinculación del desarrollo de la marca país. Aquí se ha jugado mucho con esto y mucha gente ni siquiera sabe de qué se trata marca país, y muchas personas en República Dominicana seguimos entendiendo que este es el peor país del mundo para vivir, para el negocio. Nosotros somos lo peor en muchas cosas, aunque hay otros que sacamos el potencial. Percio a cada rato lo menciona, tenemos la percepción de que estamos tal vez muy mal, cuando nosotros tenemos muchas ventajas en materia macroeconómica, en materia turística, en otras áreas, que la gente no las puede percibir, pero tampoco hay alguien o se está trabajando tal vez con la fuerza para que el país y la gente en el exterior sepan lo que es República Dominicana como marca. Claro. Mire, la marca país en el fondo también es la imagen del país hacia el mundo. Y digamos, no es por chauvinismo o por un sentimiento patriótico que lo digo, pero esto es un país maravilloso en todos los sentidos. O sea, usted recorre este país. Para amar este país hay que conocerlo. Usted tiene que salir y visitar cada lugar. Y en la medida en que usted más conoce, más ama a su país. Entonces, eso es una tarea que cada ciudadano debe emprender. Los estudiantes. ¿Qué pasó con marca país y qué ha pasado en el país? Que eso se ha quedado bailando y se contratan empresas y se queda en el aire. ¿Qué ha pasado? Yo pienso que ha faltado seguimiento, sistematización, porque eso no es tan difícil lograrlo.
O sea, la República Dominicana es bien visto internacionalmente, es un país que se aprecia, es un país que se reconoce, que se valora, ¿verdad? Y que tiene presencia internacional. El turismo ha ayudado mucho en ese sentido. Que usted esté en Frankfurt y usted mira los vuelos, Frankfurt, Punta Cana, óigame, usted se siente orgulloso. Usted está en París, y París, Punta Cana, pues, qué bien, ¿verdad? Hay alguna gente que piensa que Punta Cana es otro país. La República de Punta Cana. Bueno, ojalá que ellos no planteen la secesión también aquí, ¿verdad? Pero quiero decir, usted siente el orgullo cuando la UNESCO declara el merengue y la bachata como patrimonio de la humanidad. Qué bien, es un reconocimiento a la cultura dominicana. Cuando los peloteros nuestros son los que más brillan, o entre los que más brillan en grandes ligas, qué orgullo. A veces aquí no apreciamos lo que significa eso. Los jugadores de béisbol son ídolos. Aquí uno tiene la cercanía con ellos. En Estados Unidos eso es imposible. Son Júpiter, están por encima de las nubes, como ellos son percibidos en Estados Unidos. Doctor Fernández, llegamos al final del programa, pero yo no quiero que Percio Maldonado despida sin que usted levante del tintero el tema de la decisión del Tribunal Superior Administrativo y la decisión de la Junta Central Electoral de aplicar eso que le otorga el número 3. Me gustaría saber su opinión en torno a ese tema, mire, brevemente. Eso es interesante, que tiene que ver justamente con el deterioro de nuestras instituciones, pero también el cómo se rectifica. El deterioro de las instituciones, ¿por qué hubo así? Mira por qué. Porque en este caso específico, la tradición había sido que el número de las boletas de los partidos se determinaba por el voto presidencial. Correcto. Esta Junta, la actual, decidió que era la suma de las tres instancias. Es decir, el voto presidencial, el legislativo y el municipal. Usted suma esos tres votos y eso va a dar el posicionamiento. Eso lo decidió esta Junta. Y lo decidió bien, eso es correcto. Esa fue la resolución 3499. Sí. 34, sí, 19, 34, 19. Bueno, el PRD impugna esa resolución ante la Junta. La Junta la falla, que fue la resolución 35-19. Pero eso no se sabe, no se notifica. El PRD entiende que la Junta Central Electoral no ha respondido su recurso de revisión y entonces interpone un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo. Que fue que se decidió. Pero antes de eso, ¿qué ocurrió? Adopta medidas cautelares y le dice a la Junta en aquella ocasión que suspenda lo que está haciendo hasta tanto se conozca el fondo. La Junta ya había fallado el fondo. Tenía la resolución 35-19 que ratificaba la 34, pero se quedó callada, no dijo nada. Y frente a las medidas cautelares que ordena la suspensión, la Junta lo que hace es que anula su decisión 34 y dice que solamente se aplica el voto presidencial y le quita al reformista el 3, lo manda al 4 y pone al PRD en el tercer lugar. ¿Hubo maldad ahí en eso? Total, porque además viene a lo siguiente. El BIS, que estaba entonces en el 5º lugar, creo, lo mandan como al 10. Y el PUN, que estaba en el 7, lo manda al 20 y pico. Y entonces a la Fuerza del Pueblo lo coloca en el 15, que es el verde, pero el 14 es verde y el 16 es verde. Ahora nos tira un cerco. Ahora cambian unas 20, perdón, 20 casillas. Perdón, Verso, porque esto es importante. Es decir, eso fue calculado para hacer daño. A los aliados nuestros los mueve, los manda para los bleachers, y a nosotros nos tira un cerco de colores, el verde rodeado de otros verdes, para generar la confusión. Eso es la Junta. Eso es la Junta, por eso hablo de cómo esto retrocede. Ahora, por suerte, estamos teniendo tribunales que son capaces de ver las cosas y decir, no, por un momento, la Junta había decidido en la resolución 34, que era la sumatoria de las tres instancias, y lo ratificó en la 35 como decisión ante el recurso de revisión. Por lo tanto, yo diría, el recurso contencioso era hasta inadmisible. Ya se había fallado. ¿Pero por qué la Junta no dijo que se había fallado? Porque aceptó las medidas cautelares, no solamente las medidas cautelares, anuló su propia decisión. Ahora el Tribunal Superior Electoral coloca las cosas en su sitio. Qué bueno, ¿verdad? Que frente a la sombra de lo que había ocurrido, ahora tenemos la luz del Tribunal Superior Electoral. Bueno, y por eso, Percio, por eso hay un reordenamiento
de los números, Sí. que es como debió haber sido conforme a la propia ¿Se decisión les de la favorece a Junta. ustedes? Sí. Yo Presidente. diría, nos coloca en la posición justa y correcta. Bueno, usted estará en La justa y en correcta. el 3 y en ¿Será el usted 6. el presidente el 5 de julio? Es- ¿Tomará posesión el 16 de agosto? Eso depende de la voluntad de Dios y la decisión del pueblo dominicano. Presidente, Pero yo hago todo el esfuerzo. quisiera cerrar su participación con nosotros hoy en ver esto. El mundo ha sido transformado por gente que se salió del sistema universitario. Bill Gates, Steve Jobs, el creador del WhatsApp, transformaron. Esos muchachos se salieron de las universidades a cambiar el mundo. Parecería que hoy el mundo nos está pidiendo cambios, transformaciones importantes en todos los órdenes. Si usted llegara a ser presidente de la República de nuevo, ¿convocaría una cumbre a hablar sobre los planes para trazar una estrategia nacional en que se puedan cohesionar todos esos aspectos que usted ha señalado, del orden institucional, económico, educación, que usted ha dicho que hay preocupación? Yo creo mucho en el diálogo político para garantizar la consolidación de las instituciones democráticas, y creo en el diálogo social, que implica involucrar a todos los sectores, escuchar los planteamientos de cada quien, ir de lo micro a una visión de lo general, de lo macro. Uno aprende mucho escuchando a la gente, pero Correcto. yo voy a Asua, ¿no? Y escucho a una persona, empresario local, que me dice que él suministra la carne a todos los restaurantes de la capital. Entonces yo me quedo escuchándole. ¿Y cómo tú haces eso? Y dice, no, yo tengo un contacto con todos los ganaderos, desde Asua hasta la Descubierta. Entonces yo soy ganadero, yo tengo esa carne, yo incluso a ellos les financio mantener su ganado para que yo me suministren la carne y yo se la suministro a los restaurantes de la capital. Eso es un dato que no está en ningún libro. Claro, Eso hay que salirlo a escuchar del pueblo, claro. ¿verdad? Y esa inteligencia, esa capacidad empresarial que se tiene, eso es lo invisible y lo que mantiene este país. De repente, usted va a un restaurante y se está comiendo la carne que él suministra y usted no lo sabe. Bueno, muchísimas Bueno. gracias. Este es un servicio Presidente, gracias. del grupo de medios Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, para la población, que escuchen de sus líderes y de sus candidatos, bueno, pues sus propuestas y las diferentes informaciones que tiene Gracias, por Roberto. compartir con Gracias. la población dominicana. Bien, señores, ha sido la intervención del presidente Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo y del bloque de partido que además integra el Partido Reformista y otras organizaciones. Agradecemos la gentileza de haber venido a conversar con nosotros, de hacer este diálogo y desearle suerte, que es lo que podemos hacer aquí. La suerte siempre es Y necesaria. siempre es necesario. Sí. Aunque dijo alguien, yo creo en la suerte, pero mientras más trabajo, más suerte, Más suerte tengo, claro, claro que sí. Claro Presidente, que sí. gracias. Otros dicen que la suerte es una categoría histórica. Es una categoría histórica. Bueno, señores, Muy bien. mañana nosotros vamos a estar de nuevo con ustedes para otra entrega especial. Continúen con la programación de Telemicros y de los medios del grupo Telemicro. Hasta mañana. Hasta luego.